¿Sabías que existen serpientes que pueden llegar a medir hasta 8 metros? Hola, yo soy Rafa, esto es Biosfera Digital y hoy estamos hablando de la anaconda. Las anacondas han sido protagonistas de varias películas en las que se convierten en las pesadillas de los humanos. Y aunque es prácticamente imposible que te encuentres con una, son serpientes que inspiran bastante miedo. Pertenecientes a la familia de las boas, particularmente en el género Eunecte, las anacondas habitan zonas selváticas de Sudamérica, especialmente en las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y Paraná. Pueden vivir tanto en tierra como en el agua, pero prefieren estar en el río acechando a sus víctimas. Se cree que las anacondas son las serpientes más grandes y pesadas del mundo, ya que en promedio pesan 180 kilos, aunque se han registrado algunos ejemplares que han llegado a los 300 kilos de peso. A diferencia de otras especies de serpientes, las anacondas hembras son mucho más grandes que los machos. Ellas pueden medir entre 4 y 10 metros de largo, mientras que los machos solamente alcanzan un promedio de 2.5 metros de largo. Entonces son ellas las que han creado la fama de las serpientes más grandes del mundo. Viven entre 10 y 15 años, son de cabeza estrecha y cuerpo musculoso. Las anacondas generalmente son de color verde y poseen manchas oscuras en diferentes zonas de su cuerpo, totalmente cubierto de escamas que les ayudan a camuflarse con su entorno para cazar mejor. Las anacondas son serpientes constrictoras, esto quiere decir que no son venenosas. Así que atacan a sus presas enroscándose alrededor de su cuerpo, asfixiándolas y rompiéndoles los huesos, para luego tragarlas por completo. Al cazar, se esconden en el agua y solamente sacan sus ojos. Cuando ven a su presa, aprovechan su enorme tamaño, fuerza y velocidad de emboscada para atraparla. Una vez que la trituran, abren su enorme hocico que tiene la capacidad de distenderse grandes dimensiones. Esto para devorar animales grandes gracias a una adaptación propia de las serpientes en la quijada, que les permite dislocarla para engullir prácticamente lo que sea. En general, la dieta de las anacondas consiste en cerdos, caimanes, tapires, algunas aves y roedores. Aunque si algún humano es lo suficientemente descuidado para acercarse demasiado, también podría convertirse en el almuerzo de esta serpiente. Una vez que la anaconda come, puede tardar varias semanas o meses en volver a cazar, ya que tardan mucho en digerir a sus presas. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que las anacondas son serpientes constrictoras y no venenosas, y que son las serpientes más grandes del mundo. Si te gustó este video, no olvides dejar tus comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Yo soy Rafa, esto fue Biosfera Digital, y nos vemos en la que sigue.